Este quizás sea el portátil más barato que nos podemos comprar con un procesador Intel de bajo consumo de la generación 12. Es de una marca china que se llama Chuwi y en su tienda oficial sale por menos de 230 euros. En Amazon España se puede conseguir por menos de 270. Es decir, prácticamente cuesta lo mismo que un móvil de gama media-baja actual. Lo bueno es que sobre el papel, aparte del procesador Intel que os acabo de mencionar, cuenta con una pantalla de 14,1 pulgadas con resolución Full HD y acabado mate, 8 GB de memoria RAM del tipo DDR5, 256 GB de SSD y conectividad Bluetooth junto a Wi-Fi 6. Parece francamente interesante para su precio, pero obviamente no todo es tan bonito. Para conseguir ese coste tan reducido tienen que meter la tijera por algún sitio. En primer lugar, en sus acabados olvídate de materiales premium, por aquí hay plástico por todos los sitios. La calidad de la webcam es la que es, para alguna videoconferencia esporádica sirve y ya. No pienses streamear como Ibai o el Rubius porque es imposible. El teclado no viene con distribución española, lo que significa que no encontraremos serigrafiada la ñ y tampoco tendremos, por ejemplo, la tecla de menor o mayor junto a la letra Z. Obviamente se pueden escribir todos los símbolos y letras del idioma español en Windows o incluso podemos poner pegatinas, pero por defecto no lo trae sobre el plástico de las teclas. Tampoco esperéis un buen trackpad. La sensación al dar clics es de estar ante un dispositivo bastante barato. Eso sí, la pantalla me ha sorprendido para bien, porque como os he dicho es mate con una resolución Full HD, lo que se traduce en que en interiores es muy usable sin apenas reflejos. En exteriores, como es totalmente esperable, no es la idónea porque su brillo máximo es de poco más de 310 nits según mi colorímetro, lo que impide verla bien cuando haya mucho sol. Por otro lado, también llama la atención que siendo un dispositivo de este precio sin tarjeta gráfica dedicada y con un procesador ideado por Intel para que gaste poca energía y no se caliente en exceso, yo haya podido jugar al Fortnite en 720 con gráficos bajos e incluso al famoso GTA V en esa resolución. Es decir, que para tareas de ofimática o reproducción de contenido multimedia va muy bien. Pero a pesar de todo, quiero mostraros cómo está construido por dentro y cuáles son sus calidades de verdad. Para ello lo he abierto y me he puesto en contacto con una persona que se dedica profesionalmente a la reparación de portátiles. De hecho, tiene aquí en España esta empresa que os pongo arriba a la derecha y me ha comentado que lleva prácticamente 2 décadas como técnico y por sus manos han pasado miles de dispositivos portátiles averiados que ha tenido que reparar. Por lo tanto, le envié vídeos y fotos del interior para que me diese su opinión. Os dejo con él para que escuchéis su punto de vista como técnico. Bueno, para empezar, como siempre, darle las gracias a Alejandro por invitarme a participar en el canal y un saludo a toda la comunidad. Bien, vamos a ir un poquito por partes, no me quiero extender mucho porque voy a ser bastante claro con lo que os quiero comentar. A ver, este es el típico equipo, calidad-precio imbatible, pero que obtienes básicamente lo que pagas. Es decir, hay cosas que me chirrían bastante, como por ejemplo el micrófono que va en la parte del teclado. Es decir, yo hacía muchísimo tiempo que eso no lo veía. O sea, hace años que las máquinas más sencillas de todas llevan el micrófono en la propia webcam. En este caso han puesto un micrófono de pastilla, además, que son micrófonos que transmiten mucho ruido y que son poco limpios. Es bastante, bueno, se nota que ahí han recortado mucho. Y otra cosa que tampoco me gusta nada, por ejemplo, es el tema de los cables de la Wi-Fi, que están directamente en la base del portátil. Esto es un tema de funcionalidad, es decir, esto afecta directamente a la cobertura de la máquina, normalmente, ya que las antenas Wi-Fi se ponen en la carcasa de pantalla, por la parte de atrás, de manera que genera una antena. Cuando lo pones en la superficie donde tú te pones las manos, normalmente con las propias manos y la propia carcasa del portátil debilitan la señal, con lo cual ahí es otro punto que se nota donde han recortado, van a tener que tirar cables hasta arriba, que bueno, parece que no, pero todo suma. Pero en general, teniendo en cuenta el coste de la máquina, que son 200 y poco euros, a día de hoy grabando este vídeo, creo que realmente no se le puede pedir más. El tema de bisagras, durabilidad, es muy incierto. Es decir, es el típico equipo muy delgado. Ahora todos los equipos llevan pantallas ultra slim que permiten tener pues diseños muy finitos. Pero eso también conlleva un riesgo, y es que a veces las bisagras, los soportes se acaban rompiendo. Lo que pasa es que esto, por desgracia, el equipo no tiene una pinta de ser extremadamente robusto, pero tampoco tiene pinta de romperse en 4 días. Pero muy probablemente sea una máquina que nos aguante los 3 años de la garantía si lo compras en España y poco más. Eso es como todo, es un porcentaje, un ratio de fallo, y esa máquina seguramente tendrá un porcentaje de fallos más grande que un Lenovo, un HP o un Dynabook, pero claro, también son más caros. Por otro lado, veo que lleva una placa base que, si os fijáis, parece casi de tablet. Suele ocurrir con los equipos estos de tiradas pequeñas. Son placas base que lo llevan casi todo integrado, la CPU integrada,
la RAM integrada, y en este caso lo único que nos permite es cambiar el disco sólido, que es SATA por cierto, con lo cual no será especialmente veloz en comparado con los PCI Express actuales, pero bueno, ya os da una agilidad para trabajar con normalidad, igual que el procesador, que es muy sencillito, pero bueno, teniendo en cuenta el precio no se le puede pedir un Intel i3, ni 5 ni 7. Por lo demás, realmente muy básico. Veo una construcción muy básica, y también adelantaros que Alejandro me lo preguntaba, y me gustaría matizar un poco este tema, y es el tema de los recambios. A ver, normalmente estas máquinas son de tiradas cortas. Cortas me refiero de 5, 10, 15.000 unidades. Estas máquinas se fabrican a petición para algún fabricante chino, como en este caso es el que pone el logo, y se piden a un fabricante. De ahí se fabrican, pero luego no hay ninguna logística detrás de un almacén donde se puedan conseguir teclados, en español, por ejemplo, si se te estropea, carcasas, bisagras, incluso hasta la batería. Normalmente este tipo de máquinas son muy difíciles de reparar porque no hay recambios. Cambiar el disco duro, por ejemplo, te da igual, porque el disco duro es exactamente igual en cualquier máquina, es genérico, la pantalla también, pero por ejemplo si te estropea el cable de pantalla no lo vas a poder cambiar porque seguramente no lo vas a encontrar. Si se te estropea el teclado no lo vas a encontrar, y menos aún en español, porque normalmente, ya os digo, no hay una logística detrás de estas marcas que soporten en los supuestos 10 años que tienen que haber de recambios, ni de coña. Por lo tanto, yo os recomiendo que se pasen por este tipo de máquinas que son realmente de usar y tirar, en el sentido de que una vez que se estropean muy difícilmente lo vas a poder reparar. Os recomiendo que tiréis por páginas españolas actualmente con 3 años de garantía. Si las compráis en AliExpress, por ejemplo, por poner un vendedor muy conocido, pues obviamente igual os ahorráis un dinero, pero seguramente no vais a poder usar los 3 años de garantía por mucho que el vendedor te lo diga. Y por otro lado, como mucho acabarás con una disputa y con un abono parcial y demás. Con lo cual, si por ejemplo está en Amazon o en algún vendedor, por la ley española sí que se va a tener que hacer cargo, y seguramente esto acabará en abono. Este tipo de fabricantes tienen en cuenta que siempre las reparaciones acaban en abono. Nunca acaban en reparación, porque os digo, no hay una logística que tenga despiece de esas máquinas. Se hacen tiradas cortas en diferentes idiomas de los teclados y punto. Y como os decía, ya te digo, estáis pagando por una construcción bastante sencilla. Sí que es cierto que como la pantalla es muy, muy finita, es ultra slim, las carcasas son muy finas, las bisagras tienen que soportar poco peso, pero solo el tiempo dirá cuánto duran estas máquinas. Y a nivel de electrónica, pues bueno, poco más. Es decir, la refrigeración es escasa, el ventilador es escaso, pero lo suficiente para ese procesador. Mucha cinta por muchos sitios, como podéis ver, muchas tiras adhesivas para que no se salga ningún conector. Eso está bien, se agradece, pero bueno, también denota un poco que es una calidad de fabricación mediocre. Pero realmente os digo, es que estáis pagando por lo que os dan. O sea, realmente por el precio que tiene está muy bien. Pero simplemente tener en cuenta que son máquinas al final de usar y tirar. Venga, un saludo a todos. Ya habéis escuchado al técnico, es un dispositivo que está acorde al precio y que pasados los años será muy complejo de reparar por la presumible falta de recambios. De todos modos, hay que tener en cuenta que si el dispositivo te dura por ejemplo 3 años y te ha costado unos 250 euros, significa que cada año te saldría a menos de 85 euros, cifra muy razonable. Pero claro, tiene que encajarte en lo que buscas y cumplir con tus expectativas y necesidades, ya que no tienes la mejor autonomía. Hablamos de que su batería nos durará unas 4 o 5 horas dependiendo del uso y del brillo de la pantalla, y la potencia es la que es, no te sirve para renderizar vídeos en 4 u 8K, pero para otras tareas menos exigentes cumple adecuadamente. Así que vosotros ya tenéis la información y sois los que decidís. Y también sois los que podéis ahora escribir un comentario dejando vuestro punto de vista, que me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.